Hola, soy Sura Alejandra Vicente Torres, soy estudiante de fisioterapia de segundo semestre. Bueno, en este video les estaré explicando lo que es la fisiología de las vías sensitivas motoras. Bueno, para poder empezar con este tema de las vías sensitivas y motoras, primero hay que saber qué es una vía sensitiva. Una vía sensitiva es caracterizada por un conjunto de neuronas periféricas, las cuales pasan por la médula ósea y estas llegan hasta el tálamo, en donde estas procesan la sensibilidad consciente. Existen varios tipos de vías sensitivas, entre ellas están las viscerales, las cuales están caracterizadas por los sentidos del gusto y el olfato. También están las especiales, como la vista y el oído, y las somáticas generales, que están principalmente relacionadas con el tacto y la propiocepción. Ahora bien, en la siguiente imagen podemos observar una parte del cerebro conocida como lóbulo parietal. En esta se encuentra lo que es la corteza somatosensitiva, o también conocida como el sistema somatosensorial, que básicamente consiste en centros de recepción y de proceso a los estímulos relacionados con el tacto, también a la temperatura, a la propiocepción y a la nocicepción. Bueno, se preguntarán qué es la propiocepción y la nocicepción. La propiocepción es más que nada la encargada de darle la comprensión al cuerpo de en cómo se encuentra posicionada cada parte del mismo. Por esa razón, cuando nos tocamos la nariz, simplemente sabemos en dónde está, incluso sin verla. En cuanto a la nocicepción es la capacidad que tenemos de poder sentir el dolor. Otra vía importante dentro de este sistema sensorial está la vía de la columna superior, también conocida como vía dorsal lemniscal medial, que junto con la vía espinotalámica transmiten información posicional sobre la estimulación táctil y del movimiento. La vía espinotalámica, junto con la vía dorsal lemniscal medial, forman a la ruta neural por la cual asciende el encéfalo toda aquella información proveniente del sistema somatosensorial. Esta vía transmite información acerca del tacto y la temperatura, pero sin especificar su localización hacia ambos lados del cerebro. En cuanto a las vías motoras, estas son haces descendentes de neuronas, las cuales se van a extender desde el sistema nervioso central hasta los músculos. Estas van a transmitir un tipo de impulso nervioso, el cual le va a permitir a los músculos moverse. Estas mismas vías motoras se van a dividir en dos, en vías motoras somáticas directas y en vías motoras somáticas indirectas. Las somáticas directas son mejor conocidas como vías piramidales y las somáticas indirectas son conocidas como vías extrapiramidales. Los enlaces de entradas sensitivas y respuestas motoras se relacionan más que nada con los receptores que participan en las sensaciones. Hay muchísimos tipos de receptores, entre ellos están los mecanorreceptores. Estos responden a energía de tipo mecánica, como el contacto, la compresión y el estiramiento. Los receptores táctiles o cutáneos, estos están presentes en la dermis y en la epidermis. También están las terminaciones nerviosas, las cuales en realidad son muchas. Estas son sensibles al contacto térmico o mecánico. También están los receptores vestibulares, que permiten el equilibrio y el oído del cuerpo. Los termorreceptores, estos detectan cualquier tipo de cambios en la temperatura, por lo que podemos sentir frío y calor. Y como anteriormente ya se había mencionado, los nociceptores encargados de la nocicepción son los que permiten percibir el dolor. La corteza motora se conoce así a la parte del cerebro que genera los movimientos voluntarios y conscientes de un individuo. Esta se encuentra en el sector posterior del lóbulo frontal. Esta se divide en tres partes, en la corteza motora primaria, corteza motora secundaria y el área motora suplementaria. Para poder entender cada parte de la corteza motora hay que describirlas. Entonces decimos que la corteza motora primaria, esta se encargará de generar y enviar la orden de movimientos a todos los músculos voluntarios. La corteza motora secundaria se encargará de preparar el movimiento antes de ser enviado por la corteza motora primaria. Y el área motora suplementaria,
Ella se encargará de iniciar el movimiento y participar en los aspectos de adopción de posturas y en la coordinación. Como anteriormente había mencionado, las vías motoras se dividían en dos, en las vías motoras somáticas directas o vías piramidales y las vías somáticas indirectas, también conocidas como extrapiramidales. Para empezar, la vía piramidal, o también conocida como la vía corticoespinal, es un conjunto de axones que viajan desde la corteza cerebral y estas llegan hasta las astas anteriores de la médula espinal. Como función tienen transferir las órdenes del cerebro hasta las células nerviosas, que se encuentran en la médula espinal, que éstas a su vez dirigen el control voluntario de la musculatura del cuerpo. Para finalizar, la vía extrapiramidal es la responsable del control del giro de la cabeza ante ciertos estímulos auditivos y visuales, aunque también se encarga de la coordinación de los movimientos de la cabeza, el cuello y los miembros superiores.